El calor de Barquisimeto se colaba por las rendijas de la ventana, pegajoso, como si el aire mismo quisiera abrazarte hasta asfixiarte. Era finales de noviembre, y la casa olía a maíz tostado y a sudor rancio. Yo estaba en la cocina, con las manos húmedas por el agua jabonosa, fregando los platos de la cena de anoche. La mesa de madera, vieja y rayada, estaba lista para la comida de hoy, pero no había nada que celebrar. Era solo otro día en el que intentaba no hacer ruido, no mirar de más, no existir demasiado. Me llamo Lucía. Tengo 23 años, y en esta casa mi valor se mide por lo rápido que puedo servir un café o callarme una queja. Mi madre, Clara, dice que él es el jefe, que su palabra es ley. Él es Nelson, mi padrastro, un hombre que parece llevar el peso del mundo en los hombros, pero lo descarga en nosotros con un grito o un puño. Su hija Daniela, de 10 años, no pide, ordena. Y yo, bueno, yo soy la que obedece, o al menos lo era. Esa tarde puse la mesa con cuidado, los platos desportillados, los vasos de vidrio opaco que alguna vez fueron de mi abuela, y los cubiertos que siempre parecían estar sucios, sin importar cuánto los lavara. Había preparado arepas, no porque quisiera, sino porque Nelson dijo que quería algo de verdad para comer, no esas porquerías de pan que comprábamos cuando el dinero escaseaba. Rellené las arepas con queso rallado y un poco de carne mechada que sobró del fin de semana. El olor era lo único cálido en esa cocina. «Lucía, muévete», gritó Daniela desde el comedor, sin levantar la vista de su celular. Sus dedos volaban sobre la pantalla, y su voz tenía ese tono de reina aburrida que me ponía los nervios de punta. Fui hasta el comedor con el plato de arepas y un vaso de jugo de parchita. Daniela ni me miró. Solo señaló la mesa con un gesto vago, como si yo fuera una sombra que no merecía su atención. «Ponle hielo», dijo, todavía tecleando. Volví a la cocina, saqué un par de cubos de hielo del congelador y los dejé caer en el vaso. El sonido del hielo chocando contra el vidrio fue lo único que rompió el silencio. Cuando regresé, Daniela frunció el ceño. «Demasiado lento», dijo, y empujó el vaso hacia el borde de la mesa. Lo vi tambalearse, pero no hice nada. Cayó al suelo, el jugo salpicó las baldosas, y el vidrio se astilló en pedazos pequeños, como mi paciencia. Me agaché para recoger los trozos, sintiendo el suelo frío contra mis rodillas. Clara estaba en el sofá, mirando una telenovela, con el volumen tan alto que parecía querer ahogar el mundo. No se movió. Nelson, en cambio, entró al comedor con ese paso pesado que hacía temblar las tablas del piso. «¿Qué hiciste ahora, Lucía?», dijo, su voz baja, pero cargada de veneno. «No fui yo», respondí, sin levantar la vista, juntando los pedazos de vidrio en mi mano. Error. Nunca debí hablar. Nelson se acercó, y el sonido de su cinturón desabrochándose fue como un trueno en la quietud. El cuero deslizándose por las presillas de sus jeans resonó más fuerte que el televisor. Me puse de pie, retrocediendo, pero no había dónde esconderme en ese comedor diminuto. «Repite eso», dijo, dando un paso más. Sus ojos eran dos pozos oscuros, y su boca se torció en una mueca que no era sonrisa ni enojo, sino algo peor. «No fui yo», susurré, y mi voz tembló, no por miedo, sino por la rabia que empezaba a hervirme en el pecho. El primer golpe vino rápido, el cinturón cortando el aire antes de azotar mi brazo. Grité, más por la sorpresa que por el dolor, aunque el ardor llegó un segundo después, como una línea de fuego en mi piel. Daniela se rió, un sonido agudo que se clavó en mí como una astilla. Clara finalmente levantó la vista del televisor. «Para, Nelson, ya basta», dijo, pero su voz era débil, como si estuviera pidiéndole que bajara el volumen del radio. No paró. El segundo golpe me dio en la espalda, y caí de rodillas, el vidrio que aún tenía en las manos cortándome la palma. Sentí la sangre caliente correr entre mis dedos. Miré a Clara, buscando algo, cualquier cosa, un destello de la madre que alguna vez me cantó para dormir.
pero ella solo se puso de pie. Se acercó y me agarró del mentón con tanta fuerza que sus uñas se hundieron en mi piel. «Sirves a Daniela, ¿entendiste?» Siseó. «O te largas de esta casa. Inútil». El tercer golpe no lo sentí. Mi cuerpo ya estaba entumecido, pero mi brazo derecho colgaba raro, como si no perteneciera del todo a mí. Nelson abrió la puerta de la casa y señaló la calle. «Si tan grande te crees, vete», dijo. Clara asintió, cruzada de brazos. «Fuera», repitió, como si yo fuera una cucaracha que había que aplastar. No tomé nada, ni mi cartera, ni mis zapatos, solo los jeans rotos y la franela que llevaba puesta. Encontré una moneda de 500 bolívares en el bolsillo, arrugada, inútil para casi todo en una ciudad donde el dinero se deshacía como papel mojado. Me detuve en el umbral, mirando a Clara. Sus ojos eran fríos, vacíos, como los de alguien que ya había decidido olvidarme. «¿Algo más?», preguntó, y cerró la puerta de un golpe. El cerrojo sonó como un disparo. El aire de la noche me golpeó la cara, caliente y pesado, con ese olor a asfalto recalentado y basura acumulada. Me quedé en la acera, descalza, con el brazo palpitando y la sangre secándose en mi mano. No lloré. No iba a darles ese lujo. Caminé, sin rumbo, hasta que las luces de una avenida me detuvieron. Un poste de luz parpadeaba, como si no estuviera seguro de querer iluminarme. Me senté en la base, contra el metal aún tibio por el sol del día, y miré al cielo. Las estrellas apenas se veían, ahogadas por el resplandor de la ciudad. «Sigo aquí», susurré, y mi voz sonó extraña, como si no me perteneciera del todo. «No me borraron. Sigo aquí». El poste zumbó una vez, y la luz se estabilizó, bañándome en un resplandor pálido. Me abracé las rodillas, tratando de ignorar el dolor en el brazo y el vacío en el estómago. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía volver. No a esa casa, no a esa mesa, no a esa vida donde mi lugar era ser menos que nada. Caminé unas cuadras más, hasta una licorería cerrada con rejas oxidadas. Me senté bajo un toldo roto, escondida del paso de los carros. El hambre me retorcía las entrañas, pero no tenía nada más que esa moneda. Pensé en mi padre, en los días antes de que se fuera, cuando me enseñaba a dibujar en hojas de cuaderno viejo. «Tienes fuego en las manos, Lucía», me decía. Pero ese fuego se había apagado hace mucho, o eso creía. Unos pasos rápidos me sacaron de mis pensamientos. Un grupo de muchachos pasó, riendo fuerte, con botellas de cerveza en las manos. Uno me vio y gritó: «Oye, mira, la reina del asfalto. ¿Quieres un trago, princesa?». Antes de que pudiera responder, algo frío y pegajoso me golpeó el pecho. Un chorro de cerveza tibia, tirada desde una botella a medio vaciar. El líquido empapó mi franela, y el olor a malta me dio náuseas. Intenté limpiarme con la manga, pero solo esparcí el desastre. Los chicos se rieron y siguieron su camino, sus voces perdiéndose en la noche. Me puse de pie, tambaleándome, el dolor en el brazo ahora un latido constante. Caminé sin pensar, pasando por tiendas cerradas, un puesto de empanadas con las sillas apiladas, una iglesia con las puertas selladas. Terminé frente a una estación de servicio, la única luz en esa calle oscura. Entré, y el hombre detrás del mostrador ni levantó la vista. «Solo clientes», dijo, señalando un cartel que decía «Baño solo para compradores». «Tengo esto», dije, mostrando la moneda de 500. Me miró por primera vez, con esa mezcla de lástima y fastidio que conocía demasiado bien. «Con eso te alcanza para un caramelo. Allá, en el pasillo 3». Encontré un caramelo duro, de esos que saben a azúcar quemada, y lo llevé al mostrador. Me dio el cambio, unas monedas más pequeñas que no servían para nada. Afuera, encontré el baño detrás de la estación. El espejo estaba roto, con una grieta que partía mi reflejo en dos. Me miré, un ojo hinchado,
un corte en la mejilla, sangre seca en el pelo. Mi brazo estaba rígido, y cada movimiento dolía como si me arrancaran algo. Esto es lo que ellos ven cuando dicen inútil, susurré al espejo. Salí y caminé hasta un banco frente a una parada de autobús. Me senté, con el caramelo aún en el bolsillo, sin ganas de abrirlo. El tiempo pasó, lento, pesado, como si la noche quisiera tragarme. Entonces, una voz me sacó del letargo. ¿Tienes hambre, pequeña? Era una voz suave, gastada, como si hubiera recorrido demasiados caminos. Abrí los ojos. Un hombre mayor, de unos 70 años, estaba a unos pasos, con una bolsa de papel en una mano y una manta enrollada en la otra. Su piel era oscura, su cabello canoso, y llevaba una chaqueta vieja que parecía más grande que él. No respondí, pero él no insistió. Se sentó a mi lado, con cuidado, como si sus rodillas le pidieran permiso. Sacó un sándwich de la bolsa, envuelto en papel aluminio, y lo partió en dos. «No tienes que tomarlo si no quieres», dijo, ofreciéndome una mitad. «Pero no hace daño compartir». Mi estómago rugió antes de que pudiera negarme. Tomé el sándwich, y el roce de sus dedos contra los míos fue cálido, real. Mordí un pedazo, pan de molde, queso derretido, un poco de tomate. Sabía a hogar, aunque no al mío. «Soy Rubén», dijo, masticando su mitad. «Rubén Salazar. Antes trabajaba en el mercado, descargando camiones. Ahora vivo en una pensión, a unas calles. No es mucho, pero tiene un techo». Sonreí, apenas, la primera sonrisa en días. Él siguió hablando, contándome de su vida, de cuando era joven y tocaba joropo en las fiestas, de cómo perdió a su hermano en un accidente en la carretera, de los años que pasó durmiendo en la calle antes de conseguir un cuarto. «Pero ¿sabes qué, pequeña?», dijo terminando su sándwich. «La vida mejora. No rápido, no fácil, pero mejora. Solo no te rindas». Miré la manta que me había puesto sobre las piernas, áspera pero cálida. Las lágrimas llegaron sin aviso, no por el dolor, sino porque alguien, por primera vez en mucho tiempo, no me pedía nada a cambio. «Lucía», susurré, mi voz apenas audible. «Me llamo Lucía». Rubén sonrió, sus ojos brillando bajo la luz del poste. «Ahora sé por quién rezar esta noche», dijo. Y por primera vez sentí que mi nombre valía algo. El amanecer en Barquisimeto no era de esos que te hacen sentir nuevo. El cielo se teñía de un gris opaco, como si el sol dudara en salir. Me desperté en un catre duro, con una sábana áspera que olía a detergente barato y a demasiadas historias. El refugio estaba a unas pocas calles de donde Rubén me encontró, un edificio viejo con paredes descascaradas y un letrero desvaído que decía «Casa de la Esperanza». ¡Qué ironía! La esperanza aquí era tan frágil como el papel de las paredes que separaban las camas. Me senté, con el brazo derecho aún rígido, envuelto en un vendaje improvisado que una enfermera del refugio me había puesto la noche anterior. Cada movimiento era un recordatorio del cinturón de Nelson, de la puerta cerrada, del desprecio de Clara, pero también del sándwich de Rubén, de su manta, de su voz diciendo mi nombre como si importara. Me aferré a eso, como si fuera un clavo al que podía sujetarme para no caer. El comedor era un cuarto largo con mesas de plástico y sillas que cojeaban. Había un olor a café aguado y pan viejo. Me dieron una bandeja con una arepa tiesa y un vaso de jugo de guayaba que sabía más a azúcar que a fruta. Me senté sola, en una esquina, mirando a las demás mujeres. Algunas hablaban en susurros, otras parecían perdidas en sus propios mundos. Una tamborileaba los dedos contra la mesa, como si marcara el ritmo de una canción que solo ella oía. Una chica se acercó, no más de 19 años, con una trenza deshecha y una franela que le quedaba grande. Sus ojos eran grandes, vivos, pero tenían esa sombra que reconocí de inmediato, la de alguien que ha aprendido a esperar lo peor. «¿Eres la nueva?», preguntó, sentándose sin pedir permiso. Su voz era directa,
sin rodeos. La que llegó anoche con el brazo roto. Asentí, sin mirarla del todo, apretando el vaso de jugo. Algo así, dije. No mientas, respondió con una sonrisa que no era amable ni cruel, solo cansada. Aquí todos sabemos algo. La del mostrador dijo que tu padrastro llamó a la policía, que armaste un lío. Sentí un nudo en el estómago. Puse el vaso en la mesa, con más fuerza de la que quería. Un poco de jugo salpicó. No fue así, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. No armé nada. Me sacaron a golpes. Ella se encogió de hombros, como si la verdad no cambiara mucho las cosas. No te culpo. Todas aquí tenemos una historia. Pero ellos siempre tienen la última palabra, ¿no? No respondí. No porque no quisiera, sino porque tenía razón. Nelson y Clara no solo me habían echado, habían escrito una versión de mí que no era cierta, una que me pintaba como la loca, la problemática. Me pregunté cuántas veces habían llamado, cuántas mentiras habían firmado en algún papel oficial para asegurarse de que yo no volviera. Esa tarde, una trabajadora social llamada Beatriz me llamó a su oficina. Era un cuarto pequeño, con un escritorio lleno de papeles y un ventilador que zumbaba como un mosquito atrapado. Beatriz tenía el cabello recogido en un moño apretado y una mirada que parecía querer descifrarte sin juzgarte, aunque no estaba segura de si lo lograba. «Lucía», empezó con esa suavidad que suena ensayada, «quiero ser clara contigo. Recibimos un informe». No dije nada, solo asentí. Ella abrió una carpeta con mi nombre escrito en una etiqueta gastada. «Tu padrastro, Nelson, dice que amenazaste a la familia con un cuchillo, que has tenido problemas de comportamiento, que eres inestable. También mencionaron algo sobre antecedentes en la escuela, peleas, cosas así». Solté una risa corta, amarga, que me sorprendió incluso a mí. «Problemas de comportamiento», repetí, mirándola a los ojos. «¿Llamas problema a no querer ser su criada? ¿A no dejar que me pisen?» Beatriz no se inmutó, pero sus manos se detuvieron sobre la carpeta. «No estoy aquí para juzgarte», dijo, «pero hay un reporte oficial. Aunque tienes 23 años, dicen que podrías ser un riesgo para la menor en la casa». Eso me dejó sin aire. No solo me habían echado, sino que me habían convertido en una amenaza en papel. Un peligro. Una sombra que debían mantener lejos. Sentí náuseas, como si el jugo de guayaba se me hubiera revuelto en el estómago. ¿Dijeron que me fugué?, pregunté, mi voz baja, casi un susurro. Beatriz asintió, incómoda. Usaron esas palabras, sí. Fuga de riesgo. También pidieron que, si regresas a la casa, se notifique a las autoridades. Apreté los puños, sintiendo el corte en mi palma abrirse otra vez. No había cuchillo, no había peleas, solo yo diciendo no, por primera vez. Pero eso bastó para que me borraran, para que me convirtieran en una nota al pie de su historia. ¿Puedo ver el informe?, pregunté. Ella dudó, luego me pasó un par de hojas. Ahí estaban los nombres: Nelson Ramírez, Clara Mendoza. Sus firmas al final, como si fueran jueces de mi vida. En el apartado de descripción del incidente, leí: sujeto mostró comportamiento agresivo. Intentó dañar a un miembro de la familia. Ni una palabra sobre el cinturón, los moretones, la sangre en mi mano. Ni una palabra sobre la puerta cerrada o el vaso roto. Solo mentiras, pulcras, ordenadas, como si yo nunca hubiera existido de verdad. Ella firmó esto, dije, señalando el nombre de Clara. Mi propia madre. Beatriz no dijo nada, pero su silencio era pesado, como si supiera que no había palabras para eso. Me levanté, con las hojas aún en la mano, y salí de la oficina. Volví al dormitorio, un cuarto con 4 catres y un olor a humedad que se pegaba a la piel. Me senté en mi cama, bajo una bombilla que parpadeaba como si estuviera cansada de brillar. Leí el informe otra vez, buscando algo que me explicara por qué.
pero no había nada. Solo la verdad de ellos, escrita en tinta negra. Pensé en mi amiga Andrea, de cuando íbamos juntas a la escuela. Una vez, en 5º grado, me dijo: «Si no cuentas tu historia, Lucía, alguien más la va a contar por ti, y no va a ser bonita». No había pensado en ella en años, pero sus palabras volvieron como un eco. No quería ser la versión de mí que ellos habían inventado. Esa noche, cuando el refugio estaba en silencio, salvo por el ronquido de alguien en el cuarto de al lado, salí con cuidado. Caminé hasta una biblioteca pública en la avenida Lara, un edificio viejo con vidrios empañados y un guardia que apenas me miró. Pedí usar una de las computadoras, y la bibliotecaria, una mujer con lentes torcidos, me dio un código escrito en un papel arrugado. Me senté frente a una pantalla que tardó una eternidad en encender. El teclado estaba pegajoso, pero no me importó. Abrí el navegador y empecé a escribir. No un diario, no una queja, solo la verdad. «Así es como te borran», comencé. Escribí sobre el vaso roto, el cinturón, la sangre en mi mano. Sobre cómo mi madre me llamó inútil y cerró la puerta. Sobre el hambre, el frío, el sándwich de Rubén. Escribí hasta que mis dedos dolieron, hasta que la bibliotecaria me advirtió que cerrarían en 10 minutos. Encontré un foro en línea, uno pequeño, para sobrevivientes de abuso. No puse mi foto, ni mi apellido, pero al final escribí: «Me llamo Lucía. No me fugué. Me echaron». Pulsé publicar, y la pantalla parpadeó. Cerré la sesión, pero no me moví. Me quedé allí, mirando el monitor apagado, sintiendo mi corazón latir fuerte, como si hubiera corrido una maratón. Caminé de vuelta al refugio bajo un cielo que ya no estaba tan gris. Mi historia no era grande, no era ruidosa, pero era mía. Ellos quisieron borrarme con sus mentiras, pero yo estaba empezando a escribir algo que no podrían arrancar. Al día siguiente, Rubén apareció en el refugio con una bolsa de papel. Dentro había un par de zapatos usados, pero limpios, y una libreta pequeña, de esas que venden en los mercados por 2 bolívares. «Para que escribas lo que duele», dijo, entregándomela, «y lo que no». Miré la libreta, sus páginas en blanco como un lienzo. «Ellos me enseñaron que no valgo nada», dije, casi sin querer. Rubén negó con la cabeza. «Esa nunca fue la verdad, Lucía. Nunca». No discutí. Solo asentí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin que el aire me quemara. El sol de Barquisimeto pegaba como un puño a las 10 de la mañana, y el calor hacía que el asfalto de la avenida Venezuela pareciera derretirse bajo mis pies. Los zapatos que Rubén me dio eran un número más grande, pero los llevaba puestos con orgullo, como si fueran un trofeo. Caminaba con la libreta apretada contra el pecho, sus páginas aún vacías, pero pesadas con la promesa de algo. No sabía qué, pero sentía que era importante. Había pasado una semana desde que llegué al refugio, y mi brazo seguía doliendo, aunque el vendaje ya no estaba tan apretado. La enfermera del refugio, una mujer callada llamada Marta, me había dicho que probablemente tenía una fisura, pero que sanaría si no forzaba el hueso. «No levantes nada pesado, Lucía», me advirtió, como si tuviera algo que cargar más allá de mis propios pensamientos. Rubén me había hablado de un lugar, un taller pequeño en una callejuela cerca del mercado de la Divina Pastora. «No es gran cosa», me dijo, «pero ahí hacen cosas con las manos, cosas que duran». No explicó más. Solo me dio una dirección garabateada en un pedazo de cartón. «Ve, habla con Teresa. Dile que vas de mi parte». Así que ahí estaba, parada frente a un local sin letrero, con una puerta de madera astillada y un olor a lana teñida que se escapaba por las rendijas. Empujé la puerta, y el tintineo de una campanilla oxidada anunció mi llegada. Dentro, el aire era fresco, con un toque de humedad y algo dulce, como si alguien hubiera quemado palo santo. Había mesas llenas de hilos de colores, agujas, telas apiladas en desorden, y un telar grande en una esquina, con un tejido a medio hacer que parecía un atardecer atrapado en lana. Una mujer levantó la vista desde el fondo.
Era mayor, con el cabello gris trenzado y un delantal lleno de manchas de tinte. Sus ojos eran firmes, pero no duros. ¿Eres la de Rubén?, preguntó, sin preámbulos. Asentí, sintiéndome fuera de lugar. Lucía, dije, mi voz más baja de lo que quería. Teresa, respondió ella, limpiándose las manos en el delantal. Ven, siéntate, no muerdo. Me señaló una silla junto a una mesa cubierta de retazos de tela. Me senté con cuidado, como si temiera romper algo. Mi brazo derecho descansaba en mi regazo, inútil por ahora. Teresa no preguntó por el vendaje, ni por los moretones que todavía asomaban en mi cuello. En cambio, sacó un ovillo de lana azul, suave como una nube, y lo puso frente a mí. No hace falta fuerza para empezar, dijo, pasándome una aguja grande de madera. Solo paciencia. La lana guarda todo, pero no juzga. No entendí del todo, pero sus palabras tenían un peso que me hizo querer creerle. Me enseñó a pasar la aguja por la tela, a hacer puntos simples, a no pelear con el hilo cuando se enredaba. Mis manos temblaban al principio. El dolor en el brazo me hacía torpe. Pero Teresa no se impacientó. Solo corregía mis errores con un gesto suave, como si estuviera guiando a un niño que aprende a caminar. Esto no es solo coser, dijo, mientras yo luchaba con un nudo. Es contar algo. Cada puntada es una palabra, cada hilo una frase. ¿Qué quieres decir? No respondí. No sabía cómo, pero seguí moviendo la aguja, sintiendo la lana deslizarse entre mis dedos, suave, viva. Por primera vez en días, mi mente no estaba en la casa de Clara, ni en el cinturón de Nelson, ni en la risa de Daniela. Estaba aquí, en este cuarto lleno de colores y silencio amable. Esa tarde, cuando los demás en el taller recogían sus cosas, me quedé un poco más. Había terminado un cuadrado pequeño, torcido, con puntadas desiguales. Pero mío. Lo sostuve en las manos, y algo en mi pecho se aflojó, como si hubiera estado conteniendo el aire desde siempre. Teresa pasó por detrás, miró mi trabajo y asintió. No está mal para un primer intento, dijo. Pero no se trata de que sea bonito, se trata de que exista. Doblé el cuadrado con cuidado y lo guardé en mi bolsillo, junto a la libreta de Rubén. Sentí que llevaba algo más que tela, algo que no podía explicar pero que pesaba justo lo necesario. Días después, volví al taller. Teresa me dio un espacio en una mesa cerca de la ventana, donde la luz entraba como un río dorado. Empecé a trabajar en algo más grande, una especie de tapiz pequeño, con hilos rojos y amarillos que me recordaban el mercado de mi infancia, cuando mi padre me llevaba a comprar mangos y me dejaba elegir los más dulces. Los recuerdos dolían, pero también me daban forma, como si cada puntada fuera un puente entre la Lucía de antes y la que estaba intentando ser. Una mañana, mientras cosía un borde, la campanilla de la puerta sonó con fuerza, rompiendo la calma del taller. Levanté la vista y mi corazón dio un vuelco. Era Nelson. Estaba ahí, en la entrada, con su camisa de trabajo arrugada y esa postura que hacía parecer que el mundo le debía algo. Sus ojos recorrieron el lugar, deteniéndose en mí como si hubiera encontrado una mancha que había que limpiar. Lucía, dijo, con esa voz que era mitad burla, mitad amenaza. Así que aquí te escondes, jugando con trapos. Dejé la aguja sobre la mesa, con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo más que la tela. Teresa se puso de pie, cruzando los brazos, su presencia como una pared de ladrillo. Esto es un taller, dijo, su voz tranquila pero firme. Aquí se crea, no se destruye. ¿Qué quieres? Nelson ignoró a Teresa, dando un paso hacia mí. Clara dice que andas hablando por ahí, contando cuentos, que estás haciendo un drama de nada. Sentí el calor subir por mi cuello, pero no era vergüenza, era rabia. Puse las manos sobre el tapiz, sintiendo los hilos bajo mis dedos, ásperos, reales. Vine porque me preocupa mi hija, continuó,
con un tono que sonaba ensayado, como si lo hubiera practicado frente a un espejo. No está bien, ¿sabes? Siempre ha sido problemática. Miré a Teresa, luego a él. No estoy escondida, dije, mi voz más clara de lo que esperaba. Estoy aquí, haciendo algo. ¿Y tú? ¿Qué haces, Nelson, además de dejar marcas? Su rostro se endureció, y por un momento pensé que daría un paso más, que levantaría la mano. Pero Teresa se movió, colocándose entre nosotros, su mirada fija en él. Este no es tu lugar, dijo. Si quieres hablar, hazlo afuera. Pero aquí, ella está a salvo. Nelson soltó una risa seca, pero no se movió. Miró el taller, los hilos, las telas, como si todo fuera una broma de mal gusto. Luego me miró a mí, y su sonrisa se torció. Sigue jugando, Lucía. Nadie va a creerte. Siempre serás la misma niña que no sabe quedarse callada. Se dio la vuelta y salió, la campanilla sonando como un eco de su partida. Me quedé quieta, con las manos temblando sobre el tapiz. Teresa puso una mano en mi hombro, ligera, pero firme. Ese hombre no sabe lo que tienes aquí, dijo, señalando el tapiz. Esto es tuyo. Nadie te lo quita. Asentí, pero no hablé. Volví al tapiz, mis dedos encontrando el ritmo de nuevo, puntada tras puntada. No era perfecto, pero era mío. Y por primera vez sentí que mis manos podían hacer algo más que soportar golpes. Podían crear, podían hablar, podían resistir. Esa noche, en el refugio, saqué la libreta de Rubén y escribí una línea. No me borraron. Estoy tejiendo mi voz. Cerré la libreta y me dormí con ella bajo la almohada, soñando con hilos que no se rompían. El taller de Teresa se había convertido en mi refugio, un lugar donde el zumbido de la calle se apagaba y el olor a lana teñida me envolvía como un abrazo. Era viernes, y el sol de Barquisimeto se colaba por la ventana, pintando rayas de luz en la mesa donde trabajaba. Mis manos, aunque torpes todavía, se movían con más confianza sobre un nuevo tapiz. Este era más grande, con hilos verdes y naranjas que se entrelazaban en un diseño que no planeé, pero que empezaba a parecerse a un río, o quizás a una herida que sanaba. Mi brazo derecho aún dolía, pero aprendí a apoyarme en el izquierdo, a dejar que el dolor dictara el ritmo sin detenerlo. Teresa pasaba de vez en cuando, corrigiendo un nudo o ajustando la tensión del hilo, pero nunca hablaba de más. Su silencio era diferente al de Clara. No era un castigo, sino un espacio para que yo llenara. Ese día, mientras cosía un borde, me dijo algo que se quedó grabado como una puntada profunda. Cada color cuenta algo, Lucía, dijo, sosteniendo un ovillo de lana roja. Este es furia, pero también es vida. Elige cómo lo usas. Miré el hilo rojo en mis manos. Pensé en la sangre seca en mi palma la noche que me echaron, en el calor de mi rabia, en el fuego que mi padre decía que llevaba dentro. Asentí, sin hablar, y empecé a tejer el rojo en el centro del tapiz, como una vena que latía. El encuentro con Nelson en el taller me había dejado un nudo en el pecho, pero también algo nuevo, una chispa de desafío. Sus palabras, «Nadie va a creerte», resonaban, pero no como una derrota. Eran un reto. Cada puntada que daba era una respuesta, una prueba de que existía, de que mi historia no era un cuento, sino un tejido que crecía con cada día. Esa tarde, Rubén llegó al taller con una bolsa de papel, como siempre. Esta vez traía 2 empanadas de carne, todavía calientes, envueltas en papel grasiento. Me ofreció una, y nos sentamos en el escalón de la entrada, bajo la sombra de un árbol de mango que apenas sobrevivía en la acera. «Hay un lugar esta noche», dijo mordiendo su empanada. «En la Casa de la Cultura, cerca de la catedral. Gente que se junta, comparte cosas, poemas, cuentos, lo que sea. No tienes que hablar si no quieres, pero pensé que podrías ir». Miré la empanada en mis manos, el aceite manchando mis dedos. El olor a masa frita me llevó a un recuerdo. Mi padre, en la cocina de nuestra vieja casa,
enseñándome a amasar harina de maíz mientras tarareaba un joropo. «Tienes que sentir la masa, Lucía», decía. «Es como la vida. Hay que darle forma, aunque se resista». Sacudí la cabeza, volviendo al presente. «No estoy lista», dije, mi voz baja pero firme. Rubén no insistió. Solo asintió y tomó un sorbo de su café, que olía a cartón quemado. «No tienes que estarlo. Solo siéntate, escucha. A veces, eso es suficiente». Me quedé pensando en sus palabras mientras el sol se hundía, tiñendo el cielo de un naranja que parecía arder. Decidí ir, no porque estuviera segura, sino porque algo en mí quería saber qué se sentía estar en un lugar donde las historias no eran armas, sino puentes. La Casa de la Cultura era un edificio viejo, con paredes de adobe y un patio interior donde crecía un limonero. Adentro, las luces eran tenues, bombillas cálidas que parecían susurrar en lugar de gritar. Había sillas desparejadas alrededor de un espacio abierto y un grupo pequeño, unas 20 personas, se acomodaba en silencio. Algunos llevaban cuadernos, otros solo sus voces. Rubén me señaló una silla en la segunda fila, cerca de una ventana abierta que dejaba entrar el olor a limón y noche. Una mujer joven, con el cabello corto y un tatuaje en el antebrazo, fue la primera en hablar. Leyó un poema sobre su hermano, que se había ido a Colombia buscando trabajo y nunca volvió. Su voz temblaba, pero no se quebró. Luego un hombre mayor, con una camisa de guayabera gastada, leyó una carta a su esposa, que murió en un accidente de moto. «Te sigo buscando en el mercado», dijo, y su voz se rompió en la última sílaba. Nadie aplaudió, pero todos asintieron, como si entendieran. Cada historia era un peso que se soltaba, un hilo que se tejía en el aire. Sentí algo dentro de mí abrirse, como una grieta en una pared que deja pasar la luz. Cuando la organizadora, una mujer bajita con aretes de colores, preguntó si alguien más quería compartir, Rubén me miró. Sacudí la cabeza, pero mis piernas no estuvieron de acuerdo. Me puse de pie, como si alguien más hubiera decidido por mí. Caminé hasta el centro, la libreta de Rubén en la mano. La abrí en una página que había escrito anoche, en el refugio, cuando el insomnio me tuvo despierta hasta las 3. Mis manos temblaban, pero mi voz salió clara, como si hubiera estado esperando este momento. No fue el cinturón lo que más dolió. Empecé, mirando al suelo, luego a la gente. Fue el silencio después. Como si el mundo hubiera decidido que yo no existía. Como si fuera un error que había que barrer bajo la alfombra. El cuarto se quedó quieto. Sentí los ojos de todos, no pesados, sino atentos, como si realmente quisieran escuchar. Seguí, hablando de la casa, del vaso roto, de la puerta cerrada, de cómo mi madre me llamó inútil y cómo esas palabras aún me perseguían en sueños. Cuando terminé, no hubo aplausos al principio, solo un silencio que era cálido, no vacío. Luego, una mujer aplaudió, luego otra, y el sonido creció, suave, pero firme, como un latido. Volví a mi silla, con la libreta apretada contra el pecho. Rubén no dijo nada, solo me dio una palmada suave en el hombro. Una mujer mayor, con lentes grandes y una bufanda tejida, se acercó después, cuando la gente empezaba a irse. «Mi padrastro también», dijo, su voz baja, como si temiera romper algo. «Nunca lo conté, no del todo, pero tú lo hiciste por mí». Nos sentamos en un banco del patio, bajo el limonero, y hablamos. Me contó cómo guardó el dolor por años, cómo escribió cartas que nunca envió, cómo aprendió a tejer para no gritar. Yo le conté sobre el taller, sobre el tapiz que crecía bajo mis manos, sobre cómo a veces temía que el dolor fuera más grande que yo. No resolvimos nada, pero compartimos algo, y eso bastó. Caminé de vuelta al refugio con Rubén, el aire fresco oliendo a tierra mojada. No hablamos mucho, pero su paso lento al lado del mío era suficiente. Antes de despedirse, sacó algo de su chaqueta,
un ovillo pequeño de lana azul, del mismo color que usé en mi primer cuadrado. Para que sigas tejiendo, dijo. No solo tapices, sino a ti misma. Lo tomé, sintiendo su suavidad contra mi palma cortada. Gracias, dije, y por primera vez no sentí que debía algo a cambio. Esa noche, en el refugio, abrí la libreta y escribí. Hoy hablé, y alguien escuchó. Hoy existí. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar con puertas cerradas. El taller de Teresa olía a lluvia y a tinte fresco, aunque no había llovido en días. Era principios de diciembre, y el calor de Barquisimeto se había suavizado un poco, dejando un aire que se sentía más como una caricia que como un golpe. Yo estaba en mi rincón, junto a la ventana, trabajando en un tapiz que ya no era solo un experimento. Había crecido hasta cubrir casi toda la mesa, un mosaico de hilos azules, rojos y amarillos que formaban un paisaje. Un río que serpenteaba entre colinas, con un sol roto en el borde, como si no pudiera decidir si salir o esconderse. Mis manos, aunque aún torpes por el dolor del brazo, se movían con una seguridad que no reconocía como mía. Cada puntada era un acto de resistencia, una forma de decir estoy aquí, sin abrir la boca. Teresa me observaba a veces, no con lástima, sino con esa mirada que tienen los que saben lo que cuesta construir algo desde cero. Ese día, mientras cosía un hilo negro para marcar la sombra de una colina, me habló sin levantar la vista de su propio telar. Lucía, ¿sabes por qué tejemos? Preguntó, su voz calmada pero firme, como el rumor de un río lejano. Me detuve, con la aguja suspendida en el aire. Para hacer algo bonito, supongo, dije, aunque sabía que no era tan simple. Ella negó con la cabeza, sonriendo apenas. No solo eso. Tejemos para recordar, para que el mundo no olvide lo que llevamos dentro. Tu tapiz, ese río, ese sol, eso eres tú, contando tu historia. Sus palabras se me quedaron pegadas, como el olor a lana que se me metía en la piel. Miré mi tapiz, los hilos enredados pero firmes, y sentí que por primera vez tenía algo que no podían quitarme. Ni Clara, ni Nelson, ni sus mentiras en papel. Esa mañana, Rubén llegó con su bolsa de papel, esta vez con una botella de papelón con limón y 2 panes dulces que olían a anís. Nos sentamos en el escalón del taller, como ya era costumbre, mirando a la gente pasar por la avenida. Los carros pitaban, los vendedores gritaban ofreciendo aguacates y plátanos, y un niño corría detrás de un perro flaco que ladraba al viento. Rubén me pasó un pan, aún tibio. ¿Cómo va ese tapiz?, preguntó, limpiándose las manos en sus jeans gastados. Es algo, dije, rompiendo un pedazo del pan. No sé si es bueno, pero es mío. Ese es el punto, respondió, con una sonrisa que arrugaba los bordes de sus ojos. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser verdad. Mordí el pan, y el sabor dulce me llevó a un recuerdo. Mi padre, sentado en el patio de nuestra vieja casa, comiendo pan de anís mientras me contaba historias de su infancia en los llanos. La vida es como un río, Lucía, decía. A veces se tuerce, pero siempre encuentra su camino. Sacudí la cabeza, apartando el recuerdo. No quería perderme en él. No ahora. Estaba a punto de responder cuando la campanilla del taller sonó, fuerte, como si alguien hubiera empujado la puerta con rabia. Levanté la vista, y el mundo se detuvo. Era Clara. Mi madre estaba allí, en la entrada, con un vestido azul que le quedaba demasiado ajustado, y una cartera que apretaba contra su pecho como si fuera un escudo. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto, pero sus ojos eran los mismos que recordaba, fríos, calculadores, como si estuviera midiendo cuánto valía el aire que yo respiraba. Lucía, dijo, con esa voz que usaba en el mercado para regatear, suave pero cortante. Por fin te encuentro. Hemos estado preocupados. No me moví. Mis manos se quedaron sobre el tapiz, los dedos apretando el hilo rojo como si fuera un ancla.
Teresa se puso de pie, limpiándose las manos en el delantal, su postura recta, como si estuviera lista para defender su territorio. ¿Y tú eres? Preguntó Teresa, con una calma que escondía un filo. Soy su madre, respondió Clara, levantando la barbilla. Vine a hablar con mi hija. No hay mucho que hablar, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Me echaste, ¿recuerdas? Me cerraste la puerta en la cara. Clara parpadeó, como si mis palabras la hubieran golpeado. Pero se recompuso rápido, ajustando la correa de su cartera. Estabas fuera de control, Lucía. Nelson dijo que amenazaste a Daniela, que no eras segura. Yo solo quería proteger a mi familia. ¿Tu familia? Repetí, y la palabra salió como un cuchillo. ¿Y yo qué era, Clara? ¿Un estorbo? Ella dio un paso adelante, su voz bajando a un tono que sonaba ensayado, casi dulce. Eres mi hija, pero siempre has sido difícil. Siempre con tus dramas, tus ideas. Te di un hogar, comida, y tú me diste moretones. La interrumpí levantándome de la silla. El dolor en mi brazo latió, pero lo ignoré. Me llamaste inútil. Me dejaste sangrando en la calle. ¿Eso es un hogar? El taller estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano de un ventilador. Los otros tejedores, un par de mujeres mayores y un joven que siempre llegaba tarde, habían dejado de trabajar, sus ojos fijos en nosotras. Clara miró alrededor, incómoda, como si de repente se diera cuenta de que no estaba en su terreno. Vine a ayudarte, dijo, su voz más baja ahora, casi suplicante. Podemos arreglar esto, volver a empezar. No, dije, y la palabra salió limpia, sin titubear. No quiero tu ayuda, no quiero tu versión de mí. Esto, señalé el tapiz, los hilos, el taller, es donde empiezo, no donde tú decides. Clara apretó los labios, y por un momento pensé que diría algo más, que intentaría convencerme con esa mezcla de culpa y promesas vacías que siempre usaba. Pero solo asintió. Un movimiento pequeño, como si se rindiera, o como si planeara algo más. Está bien, dijo dando un paso atrás. Si así lo quieres, me voy. Pero no digas que no lo intenté. Salió, y la campanilla sonó de nuevo, un eco débil que se desvaneció con el calor del mediodía. Me quedé de pie, mirando la puerta cerrada, sintiendo el peso del tapiz bajo mis manos. Teresa se acercó, sin tocarme, pero su presencia era suficiente. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave pero firme. Respiré hondo, dejando que el aire llenara mis pulmones. Creo que sí, dije. Creo que estoy lista. Volví al tapiz, mis manos encontrando el hilo rojo otra vez. Cosí una línea larga, recta, como una cicatriz que no se escondía. No era perfecta, pero era mía. Clara pensó que podía reescribir mi historia, pero yo ya estaba tejiendo el próximo capítulo. Esa noche, en el refugio, saqué la libreta de Rubén y escribí. Hoy la enfrenté, y no me rompí. Cerré la libreta y la puse bajo mi almohada, junto al cuadrado de tela que hice en mi primer día en el taller. Soñé con un río, no quieto, sino vivo, corriendo libre bajo un sol que ya no dudaba en brillar. El taller de Teresa era un mundo aparte, un lugar donde el tiempo parecía moverse más lento, como si el calor de Barquisimeto no tuviera permiso para entrar. Las mañanas olían a café recién colado y a tinte de añil, y las mesas estaban llenas de hilos que parecían contar historias propias. Mi tapiz, el que había empezado como un experimento torpe, ahora era una presencia viva en mi rincón junto a la ventana. Los hilos verdes, rojos y amarillos se habían convertido en un paisaje que no podía explicar del todo. Un río que corría entre colinas, un sol roto, y ahora, en el borde, una figura pequeña, una niña tejida con hilos negros y dorados, de pie, mirando al horizonte. No era perfecta, pero cada puntada era un pedazo de mí, un grito que no necesitaba voz. Mi brazo derecho estaba mejor,
aunque aún me dolía si lo forzaba demasiado. Teresa me había enseñado a trabajar con movimientos suaves, a dejar que la lana guiara mis manos en lugar de pelear con ella. El hilo sabe lo que quiere, decía, y yo empezaba a creerle. Ese día, un martes con un cielo que amenazaba lluvia, estaba tejiendo un detalle en la figura de la niña, un hilo dorado que brillaba como un rayo de luz en su pecho. «Estás poniendo el alma ahí, Lucía», dijo Teresa, pasando por detrás con un ovillo de lana morada en las manos. «Ese tapiz no es solo tela, es un espejo». No respondí, pero sus palabras se me quedaron pegadas. Miré la figura de la niña, sus contornos desiguales, su postura firme. Era yo, o lo que quería ser. Alguien que no se doblaba, que no se escondía. La visita de Clara, hace unos días, seguía pesando, pero no como antes. Sus palabras, su intento de arrastrarme de vuelta a su versión de mí, ya no me cortaban tan hondo. Había encontrado algo más fuerte. Este taller, estos hilos, esta posibilidad de crear algo que no podían romper. Rubén llegó al mediodía, como siempre, con su bolsa de papel. Esta vez traía una botella de jugo de tamarindo y 2 cachapas envueltas en hojas de plátano. Nos sentamos en el escalón, el aire cargado con el olor a tierra húmeda y gasolina. La ciudad seguía su ritmo. Carros pitando, un vendedor de raspados gritando en la esquina, el zumbido de un motor que se apagaba y volvía a encender. «Teresa dice que tu tapiz está causando revuelo», dijo Rubén, desdoblando la hoja de plátano para revelar la cachapa dorada. «La gente en el mercado habla de él, dicen que tiene vida». Me reí, una risa corta, casi incrédula. «Es solo tela, Rubén, hilos y nudos». Él negó con la cabeza, mordiendo un pedazo de cachapa. «No, pequeña, es más que eso. Es como el joropo que tocaba de joven. No son solo notas, es lo que sientes cuando las tocas. Tú estás tejiendo tu verdad». Sus palabras me hicieron pensar en la noche en la Casa de la Cultura, cuando leí mi historia frente a extraños y sentí, por primera vez, que mi voz importaba. Desde entonces, había vuelto a escribir en la libreta que me dio, garabateando pensamientos, recuerdos, pedazos de mí que no quería olvidar. Pero el tapiz era diferente. No eran palabras que podían borrarse o malinterpretarse. Era algo sólido, algo que podían tocar. Esa tarde, mientras trabajaba en el tapiz, la campanilla de la puerta sonó de nuevo, pero esta vez no fue un golpe seco. Fue suave, casi tímido. Levanté la vista, esperando ver a otro tejedor o a alguien buscando a Teresa. Pero era Daniela, mi hermanita postiza, la niña de 10 años que me había tratado como su sirvienta. Estaba allí, con una mochila gastada colgando de un hombro y los ojos fijos en el suelo. Su cabello estaba desordenado y su franela tenía una mancha de jugo en el pecho. «¿Qué haces aquí?», pregunté, mi voz más dura de lo que quería. Mis manos se detuvieron sobre el tapiz, el hilo dorado aún en la aguja. Ella no respondió de inmediato. Se quedó en la entrada, cambiando el peso de un pie al otro, como si no estuviera segura de si podía entrar. Teresa, que estaba ordenando telas en una mesa cercana, levantó la vista pero no dijo nada. Solo observó, con esa calma suya que parecía sostener el mundo. «Quería verte», dijo Daniela finalmente, su voz baja, casi un susurro. «Mamá no sabe que estoy aquí». Me quedé helada. La última vez que vi a Daniela, se reía mientras Nelson me golpeaba. Su risa, aguda y cruel, todavía resonaba en mis pesadillas, pero ahora no parecía la misma. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado, y sus manos apretaban las correas de la mochila con demasiada fuerza. «¿Por qué?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «¿Qué quieres?». Ella dio un paso adelante, titubeante. «No sé, solo vi lo que escribiste, en internet. Lo leí en el celular de una amiga. Dices que mamá y papá te echaron, que te pegaron». El aire se volvió pesado, como si alguien hubiera cerrado la ventana.
Sentí los ojos de Teresa en mí, pero no la miré. Mantuve mi mirada en Daniela, buscando una trampa, una mentira, algo que me dijera que esto era otro juego de Clara y Nelson. ¿Y qué? Dije, mi voz cortante. ¿Vienes a decirme que estoy equivocada? ¿Que inventé todo? Ella negó con la cabeza, rápido, casi con miedo. No, yo lo vi. Vi cuando te pegaron. Vi cuando mamá cerró la puerta. Pero no dije nada. No sabía qué hacer. Sus palabras fueron como un golpe suave, no doloroso, sino desconcertante. Por primera vez, vi a Daniela no como la niña mimada que exigía jugo con hielo, sino como una niña atrapada en la misma casa que yo, en un juego que no entendía del todo. Pero no estaba lista para perdonarla. No todavía. «Entonces, ¿qué quieres ahora?», pregunté dejando la aguja en la mesa. ¿Que te diga que está bien? ¿Que olvide todo? No sé, repitió y su voz se quebró. Solo quería verte. Pensé que tal vez... No sé. Teresa se acercó, su presencia como una sombra tranquila. «Lucía, ¿quieres que se quede un rato?», preguntó, su voz neutra pero cargada de intención. Miré a Daniela, luego al tapiz. La niña tejida en el borde parecía mirarme, con su hilo dorado brillando bajo la luz. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión en mi pecho. «Quédate», dije finalmente, no por ella, sino por mí. «Pero no esperes que sea fácil». Daniela asintió, todavía sin mirarme a los ojos. Teresa le señaló una silla al otro lado del taller, y ella se sentó, en silencio, con la mochila en el regazo. Volví al tapiz, mis manos temblando un poco al retomar la aguja. Cosí una línea dorada más, larga, brillante, como si quisiera recordarme que mi luz no dependía de ella, ni de Clara, ni de nadie. Esa noche, en el refugio, abrí la libreta de Rubén y escribí. Hoy vino Daniela y no supe qué sentir, pero seguí tejiendo, y eso fue suficiente. Cerré la libreta y me acosté, escuchando el rumor lejano de la ciudad. Por primera vez, el silencio no me asustó. Era mío, y lo estaba llenando con algo nuevo. El taller de Teresa tenía una calma que no encontraba en ningún otro lugar. El aire olía a lana húmeda y a café quemado, y la luz de la tarde se filtraba por la ventana, pintando sombras suaves en las mesas llenas de hilos y retazos. Mi tapiz estaba casi terminado, un paisaje de colinas y un río que ahora tenía una figura central, la niña de hilos negros y dorados, con una mano levantada, como si saludara al sol roto que brillaba en el borde. Cada puntada era un paso más lejos de la casa de Clara, un paso más cerca de mí misma. Mi brazo derecho ya no dolía tanto, aunque todavía sentía un pinchazo si lo movía demasiado rápido. Pero mis manos, esas seguían firmes, tejiendo como si supieran algo que yo aún no entendía. Era un jueves, y el calor de Barquisimeto se había vuelto pegajoso, como si la ciudad estuviera sudando. Estaba trabajando en un detalle final del tapiz, un hilo plateado que bordeaba la figura de la niña, cuando Teresa se acercó con una taza de té de manzanilla en la mano. «Lucía, alguien preguntó por ti en el mercado», dijo, su voz calmada pero con un filo de alerta. «Una mujer. Dice que organiza una muestra en la Plaza Bolívar. Quiere ver tu tapiz». Me detuve, con la aguja suspendida sobre la tela. «¿Mi tapiz?», pregunté, incrédula. No está listo. Es solo algo que hago». Teresa negó con la cabeza, con esa sonrisa suya que era más sabia que amable. «No es solo algo. La gente lo ve, habla de él. Ese tapiz cuenta más de lo que crees». No supe qué responder. La idea de que alguien, fuera del taller, quisiera ver mi trabajo me ponía nerviosa, pero también encendía algo en mi pecho, una chispa que no reconocía del todo. Había compartido mi historia en la Casa de la Cultura, había escrito en el foro en línea, pero esto era diferente. Esto era mi tapiz, mis manos, mi verdad hecha tangible. Esa tarde, Rubén llegó con su bolsa de papel, esta vez con una botella de chicha,
y 2 empanadas de queso que olían a gloria. Nos sentamos en el escalón del taller, como siempre, mirando la calle llena de vida. Un vendedor de cocos con su carrito, una pareja discutiendo bajo un árbol de mango, el ruido constante de los carros que pasaban como un río sin fin. Teresa me contó lo de la muestra, dijo Rubén, partiendo una empanada por la mitad. ¿Vas a ir? No sé, admití, tomando un sorbo de chicha. El sabor dulce y cremoso me llevó a un recuerdo de mi padre, comprándome una chicha en el mercado cuando era niña, riendo mientras me limpiaba la barbilla con su pañuelo. No sé si estoy lista para que la gente vea eso. Es personal. Todo lo que importa es personal, dijo Rubén, con esa voz gastada que parecía llevar años de historias. Pero a veces, compartirlo es lo que lo hace real. Tú decides, pequeña, pero yo creo que ese tapiz merece ser visto. Sus palabras se quedaron conmigo, como el eco de un tambor en la distancia. Esa noche, en el refugio, saqué la libreta y escribí. Mi tapiz no es solo tela, es mi voz, y tal vez alguien necesita escucharla. Cerré la libreta y dormí con una calma que no había sentido en semanas. Al día siguiente, la mujer del mercado vino al taller. Se llamaba Carmen, era baja, con el cabello teñido de un rojo que brillaba bajo el sol y llevaba una energía que llenaba el cuarto. Hablaba rápido, como si el tiempo se le escapara, y sus manos se movían como si estuvieran tejiendo el aire. Lucía, vi una foto de tu tapiz en el celular de una amiga, dijo sentándose frente a mí. No sé cómo explicarlo, pero me hizo sentir algo. Ese río, esa niña, es como si contara mi vida y la de tantas otras. Quiero que esté en la muestra de la plaza. No es solo arte, es verdad. Me quedé en silencio, mirando mi tapiz, que descansaba en la mesa como un mapa de mi alma. La idea de mostrarlo en público me daba miedo, pero también me hacía sentir viva, como si estuviera a punto de saltar de un acantilado y descubrir que podía volar. Está bien, dije finalmente, mi voz temblando un poco. Pero no quiero mi nombre en él. Todavía no. Carmen asintió, como si entendiera. Será anónimo, pero la gente va a querer saber quién lo hizo, te lo aseguro. Los días previos a la muestra fueron un torbellino. Teresa me ayudó a montar el tapiz en un marco de madera que ella misma había construido, y Carmen trajo a un par de ayudantes para organizar la Plaza Bolívar. La muestra sería al aire libre, con puestos de artesanos, música de joropo en vivo y un espacio para que la gente compartiera historias. Es un lugar para sanar, dijo Carmen, y yo quise creerle. El día de la muestra amaneció con un cielo claro, el sol brillando como si quisiera ser parte del evento. La plaza estaba llena de colores, puestos con arepas, tejidos, cerámicas y un grupo de músicos tocando un cuatro que hacía vibrar el aire. Mi tapiz estaba en un rincón, bajo una carpa blanca, con una placa sencilla que decía «Por una sobreviviente». La niña de hilos negros y dorados parecía mirar a la multitud, y el sol roto brillaba con una fuerza que no había notado antes. Me quedé a un lado, con una franela limpia que Teresa me había dado y los zapatos de Rubén, que ya sentía como míos. La gente pasaba, algunos se detenían, tocaban el tapiz con cuidado, como si temieran romperlo. Una mujer mayor, con una bufanda tejida a mano, se quedó mirando la figura de la niña, sus ojos húmedos. «Esto es mío», susurró, más para sí misma que para mí. Esto es lo que sentí cuando me fui de mi casa. No dije nada, pero sentí un calor en el pecho, como si sus palabras hubieran encendido algo dentro de mí. Otros se acercaron, compartiendo pedazos de sus historias. Una madre que perdió a su hijo, un hombre que escapó de un hogar roto, una joven que todavía llevaba las cicatrices de su pasado. Mi tapiz no era solo mío ahora, era de ellos también. Estaba ayudando a Carmen a ajustar la carpa cuando vi una figura conocida en la multitud. Nelson estaba allí, con su camisa de trabajo y esa postura que hacía parecer que el mundo le debía algo. A su lado estaba Clara,
con el mismo vestido azul de la última vez, su rostro tenso, como si estuviera luchando por mantener la compostura. Daniela no estaba con ellos. Me quedé quieta, mi corazón latiendo fuerte, pero no con miedo, sino con algo más grande, algo que no podía nombrar. Teresa, que estaba cerca, me miró y asintió, como diciendo, «Tú puedes con esto». Nelson se acercó al tapiz, sus ojos recorriéndolo con desprecio. «¿Esto es tuyo?», dijo, lo bastante alto para que la gente a su alrededor lo oyera. «Siempre fuiste buena para el drama, Lucía». Clara dio un paso adelante, su voz baja pero cortante. «Hicimos lo mejor que pudimos contigo. Te dimos un hogar, y tú nos pagas con esto, haciendo un espectáculo». Antes de que pudiera responder, Carmen se acercó, su energía como un escudo. «Este tapiz no es un espectáculo», dijo, su voz firme. «Es una historia de supervivencia, y si no lo entienden, no pertenecen aquí». Nelson soltó una risa seca, pero no dijo nada más. Clara miró a la multitud, que ahora los observaba, algunos con murmullos de desaprobación. «Siempre fuiste una desagradecida», dijo Clara, dirigiéndose a mí, pero su voz tembló, como si supiera que no tenía el control. «No», respondí, mi voz clara resonando en la plaza. «No soy desagradecida, soy libre». La multitud guardó silencio, pero sentí sus ojos, no juzgando, sino sosteniéndome. Nelson y Clara se miraron, y por primera vez vi algo en sus rostros que no era poder. Era duda. Se dieron la vuelta y se perdieron en la multitud, sus sombras desvaneciéndose bajo el sol. Esa noche, en el refugio, escribí en la libreta de Rubén: «Hoy mi tapiz habló y ellos no pudieron callarlo». Cerré los ojos y por primera vez soñé con un río que corría libre, sin miedo a perderse. La Plaza Bolívar seguía vibrando en mi memoria, como si los colores, los sonidos y las miradas de la gente se hubieran tejido en mi piel. Era una mañana de sábado, y el taller de Teresa estaba más tranquilo de lo habitual. El aire olía a lana limpia y a la lluvia que había caído anoche, dejando un frescor raro para Barquisimeto. Mi tapiz, el que había mostrado en la plaza, ahora colgaba en una pared del taller, justo al lado de la ventana. La niña de hilos negros y dorados parecía más viva bajo la luz del sol, su mano levantada como si desafiara al mundo a callarla. Yo también me sentía así, desafiante, pero no invencible. Todavía había días en que el eco de la voz de Clara, llamándome inútil, se colaba en mis sueños. Estaba trabajando en una pieza nueva, más pequeña, un cuadrado de tela con hilos azules y blancos que formaban una especie de cielo roto, con nubes que parecían desgarrarse. Mis manos se movían con más seguridad ahora, aunque el dolor en mi brazo derecho aún me recordaba la noche en que todo cambió. Teresa decía que el dolor era parte del proceso, que cada puntada era una forma de hablarle al cuerpo, de recordarle que seguía vivo. «Lucía, esto ya no es solo un hobby», dijo Teresa esa mañana, mientras ordenaba un montón de ovillos en una cesta. «Lo que haces tiene peso. La gente en la plaza no solo vio tu tapiz, lo sintió». Me encogí de hombros, incómoda con el cumplido. «Es solo tela», dije, aunque sabía que no era cierto. Teresa negó con la cabeza, su mirada firme pero cálida. «No es solo tela, es una puerta, y la estás abriendo para otros». Sus palabras me hicieron pensar en la mujer de la plaza, la que dijo que mi tapiz era su historia. En las otras voces que se acercaron después, compartiendo pedazos de sus vidas, como si mi trabajo les hubiera dado permiso para hablar. No estaba acostumbrada a ser vista, no de esa manera. Durante años, fui la sombra en la casa de Clara, la que limpiaba, servía, callaba. Pero ahora, con cada hilo que tejía, sentía que estaba dibujando un nuevo contorno de mí misma. Rubén llegó al mediodía, con su bolsa de papel que ya era como un ritual. Esta vez traía una botella de jugo de guanábana y 2 tequeños que olían a queso derretido.
Nos sentamos en el escalón del taller, mirando la avenida Venezuela, donde el tráfico era un caos de bocinas y motos que zigzagueaban entre los carros. El sol pegaba fuerte, pero la sombra del árbol de mango nos daba un respiro. Carmen me dijo que quieren tu tapiz en una exposición más grande, dijo Rubén, partiéndose un tequeño. En Caracas, en una galería. Dicen que hay gente importante que quiere verlo. Me quedé quieta, con el tequeño a medio camino de mi boca. ¿Caracas? Repetí, como si la palabra fuera de otro idioma. No sé si estoy lista para eso. Rubén sonrió, con esa calma que parecía venir de otro tiempo. Nadie está listo, pequeña. Pero a veces el mundo decide por ti. Tu tapiz ya está hablando, solo tienes que dejarlo. No respondí de inmediato. Pensé en mi padre, en cómo me enseñaba a dibujar en hojas de cuaderno viejo, diciendo que cada trazo era una forma de dejar una marca en el mundo. No tienes que ser perfecta, Lucía, decía. Solo tienes que ser tú. Me pregunté qué diría si me viera ahora, tejiendo en lugar de dibujando, pero dejando marcas de todos modos. Esa tarde, mientras terminaba el cuadrado de cielo roto, la campanilla del taller sonó de nuevo. No era el sonido brusco de Nelson, ni el tímido de Daniela. Era firme, decidido. Levanté la vista y vi a una mujer que no reconocí de inmediato. Era mayor, con el cabello corto y teñido de gris, vestida con una blusa de lino y una falda larga que parecía hecha a mano. Llevaba un cuaderno en una mano y una grabadora en la otra. ¿Lucía?, preguntó, con una voz que era amable pero directa. Soy Marisol, periodista. Escribo para un medio cultural en Caracas. Me hablaron de tu tapiz en la Plaza Bolívar. Me puse tensa, mis manos apretando el hilo azul que tenía en la mano. ¿Qué quiere?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Marisol sonrió, no ofendida, y se sentó en una silla cercana sin pedir permiso. Quiero hablar de tu trabajo, de lo que significa. La gente en la plaza no paraba de hablar de tu tapiz, de cómo los hizo sentir. Quiero saber quién eres, qué te llevó a crearlo. Miré a Teresa, que estaba al otro lado del taller, observándonos con esa calma suya. Ella asintió, como diciendo, «Tú decides». Respiré hondo, sintiendo el peso de la pregunta. No estaba segura de querer contar mi historia. No a una extraña, no a alguien con una grabadora que podía torcer mis palabras. Pero luego pensé en el foro en línea, en la Casa de la Cultura, en las voces que se alzaron porque yo me atrevía a hablar. Está bien, dije finalmente, dejando el hilo en la mesa. Pero no quiero hablar de mí. Quiero hablar de lo que significa el tapiz. Marisol encendió la grabadora, y por la siguiente hora hablé, no de Clara, ni de Nelson, ni del cinturón, sino de los hilos, del río, de la niña que no se rendía. Hablé de cómo el tejido me había dado un lenguaje cuando las palabras no eran suficientes, de cómo cada puntada era una forma de sanar. Marisol escuchaba, anotando de vez en cuando, sus ojos fijos en mí, no con lástima, sino con respeto. Cuando terminó, me dio una tarjeta con su nombre y un número. Tu tapiz va a llegar lejos, Lucía, dijo. Pero tú decides hasta dónde quieres que llegue tu voz. Esa noche, en el refugio, me senté en mi catre con la libreta de Rubén. Escribí. Hoy hablé de mi tapiz, y alguien escuchó. No de mi dolor, sino de mi fuerza. Cerré la libreta y miré por la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban como un código que aún no descifraba. Pero por primera vez, sentí que estaba empezando a entenderlo. Al día siguiente, volví al taller con una idea. Quería hacer algo nuevo, no un tapiz grande, sino algo pequeño, personal. Tomé un pedazo de tela blanca y empecé a tejer una figura. Una mujer, no una niña esta vez, con hilos rojos y dorados que formaban alas rotas pero firmes. No era perfecta, pero era mía. Mientras cosía, pensé en Daniela, en su visita al taller, en sus ojos rojos y su voz quebrada. No sabía si quería perdonarla,
pero sabía que no quería odiarla. Eso también era un paso. Teresa se acercó cuando terminé, mirando la figura en la tela. «Esa eres tú, ¿verdad?», preguntó, con una sonrisa suave. «No sé», dije, honestamente. «Pero es alguien que no se rinde». Ella asintió, y por un momento, el taller se sintió como un hogar. No el de Clara, no el de Nelson, sino uno que yo estaba construyendo, hilo por hilo. Afuera, el río de la ciudad seguía corriendo, y yo, por primera vez, sentía que podía correr con él. El taller de Teresa nunca había estado tan lleno de vida. Era un viernes por la mañana, y el aire olía a tinte fresco y a la brisa que se colaba por la ventana, trayendo consigo el aroma a mango maduro de la calle. Mi nuevo proyecto, la figura de la mujer con alas rotas, descansaba en la mesa, casi terminado. Los hilos rojos y dorados brillaban bajo la luz, y las alas, aunque desiguales, tenían una fuerza que me hacía sentir que podían volar. Mi brazo derecho, ya casi curado, se movía con más libertad, aunque a veces un pinchazo me recordaba que las heridas, incluso las que sanan, dejan marcas. La muestra en la Plaza Bolívar había cambiado algo en mí. No era solo que la gente viera mi tapiz, sino que lo sintiera, que encontrara en él sus propias historias. Desde entonces, el taller se había llenado de nuevas caras, mujeres jóvenes, hombres mayores, incluso un par de niños que venían con sus madres, todos queriendo aprender a tejer, a contar algo con sus manos. Teresa decía que yo había abierto una puerta, pero yo solo sentía que estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Esa mañana, mientras cosía un detalle final en las alas, un hilo plateado que parecía un relámpago, Teresa se acercó con una carta en la mano. Era un sobre sencillo, de papel crema, con mi nombre escrito en una caligrafía que no reconocí de inmediato. «Llegó al taller esta mañana», dijo entregándomelo. «No dice de quién es, pero pensé que querrías verlo». Lo tomé, sintiendo un nudo en el estómago. La última vez que vi una carta así, era de Clara, y sus palabras eran un intento de arrastrarme de vuelta a su mundo. Dudé, pero abrí el sobre con cuidado, deslizando mi dedo bajo la solapa. Dentro había una hoja doblada, con una letra apretada pero clara. «Lucía, no sé cómo escribir esto. Fui dura contigo. Demasiado. Pensé que era lo correcto, que así te hacía fuerte. Me equivoqué. No espero que me perdones, pero quería que supieras que lo veo ahora. Si quieres hablar, estaré aquí. Clara». Leí la carta 2 veces, buscando algo entre las líneas. Una trampa, una mentira. Pero no había nada más. Solo esas palabras, desnudas, como si Clara hubiera intentado desarmarse, pero no supiera cómo. Doblé la hoja y la puse en mi bolsillo, junto a la libreta de Rubén. No sabía si quería responder, pero sabía que no necesitaba hacerlo ahora. Por primera vez, sus palabras no tenían poder sobre mí. Rubén llegó al mediodía, con su bolsa de papel que ya era parte de nuestro ritual. Esta vez traía una botella de jugo de lechosa y 2 pasteles de queso que olían a hogar, aunque no al mío. Nos sentamos en el escalón del taller, mirando la avenida Venezuela, donde un vendedor de flores pregonaba con una voz que parecía cantar. «¿Qué dijo la carta?», preguntó Rubén, sin mirarme, como si supiera que necesitaba espacio. «No mucho», respondí, rompiendo un pedazo de pastel. «Dice que se equivocó, que está ahí si quiero hablar». «¿Y quieres?», preguntó, tomando un sorbo de jugo. Miré el cielo, donde unas nubes grises empezaban a juntarse, prometiendo lluvia. «No lo sé», dije, honesta. «Tal vez algún día, pero hoy no. Hoy quiero terminar mis alas». Rubén sonrió, con esa calma suya que parecía anclar el mundo. «Buena elección, pequeña. Termina tus alas primero». Esa tarde, Carmen, la organizadora de la muestra, volvió al taller con noticias. La galería en Caracas había confirmado. Querían mi tapiz, el del río y la niña, para una exposición nacional. No solo eso, sino que habían visto fotos de mi nuevo trabajo,
La mujer con alas rotas, y querían incluirlo también. Lucía, esto es grande, dijo Carmen, sus ojos brillando con entusiasmo. No es solo una exposición, es una oportunidad para que tu voz llegue a más gente. Hay curadores de Maracaibo, Valencia, incluso de Bogotá, que quieren conocerte. Me quedé en silencio, mirando la figura de la mujer en la mesa. Sus alas, rotas pero firmes, parecían mirarme de vuelta. No sé si estoy lista, admití, mi voz baja pero firme. Esto es más grande que yo. No es más grande que tú, dijo Teresa, que había estado escuchando desde el fondo del taller. Es exactamente de tu tamaño. Lo hiciste tú, Lucía. Asentí, sintiendo un calor en el pecho que no era miedo, sino algo más fuerte, algo que se parecía a la esperanza. Acepté la invitación a la exposición, pero con una condición, que mi trabajo llevara mi nombre. No más anonimato. Quería que el mundo supiera que Lucía, la que fue llamada inútil, la que fue echada a la calle, era la que había tejido esas alas. El día de la exposición en Caracas fue un torbellino. Viajé con Teresa y Carmen en un autobús que olía a gasolina y a sudor, con el tapiz y la figura de la mujer cuidadosamente envueltos en una sábana vieja. La galería estaba en un edificio moderno, con paredes blancas y luces que hacían que todo pareciera flotar. Mi tapiz colgaba en el centro de una sala, bajo un foco que hacía brillar los hilos dorados de la niña. La figura de la mujer estaba a su lado, en un pedestal, con una placa que decía «Alas de hilo, por Lucía Méndez, para la mujer que sobrevivió». La sala se llenó de gente, artistas, periodistas, curiosos. Algunos se detenían frente a mi trabajo susurrando, otros tomaban fotos. Una mujer joven, con un cuaderno en la mano, se acercó y me pidió hablar. Era otra periodista, esta vez de un medio internacional. «¿Cuánto de esto es tu historia?», preguntó, su grabadora encendida. Miré el tapiz, el río, la niña, las alas rotas. «Todo», dije, mi voz clara, sin titubear. Fui golpeada por no servirlo bastante rápido. Fui echada por decir no. Fui llamada mentirosa por contar la verdad. Pero no me rompí. Tejí esto en lugar de rendirme. La sala quedó en silencio por un momento. Y luego un aplauso suave comenzó, creciendo como una ola. No era estruendoso, pero era real. Sentí los ojos de la gente, no con lástima, sino con reconocimiento. Entre la multitud vi una figura familiar, Clara. Estaba sola, sin Nelson, con un vestido sencillo y el cabello suelto, algo que nunca hacía. Sus ojos estaban fijos en el tapiz, y por un momento pensé que lloraba. Se acercó lentamente, la multitud abriéndose a su paso. «Lucía», dijo, su voz baja, casi rota. No sabía que podías hacer esto». No respondí de inmediato. Miré las alas de la mujer, los hilos dorados que brillaban como fuego. «No lo hiciste por mí», dije finalmente. «Lo hice por la niña que dejaste en la calle, por la que sigue aquí». Clara bajó la mirada, y por primera vez no vi poder en ella, solo vacío. No dijo nada más. Se dio la vuelta y salió, su sombra desvaneciéndose en la luz de la galería. No la seguí. No necesitaba hacerlo. Mi historia ya no era suya. Esa noche, de vuelta en el taller, me senté frente a mi tapiz, con una vela encendida a mi lado. La llama bailaba, proyectando sombras que parecían moverse con el río. Encendí la vela no por Clara, ni por Nelson, sino por la niña que sobrevivió, por la mujer que estaba tejiendo su futuro. Dejé que la vela ardiera, y por primera vez sentí que el fuego dentro de mí no quemaba, sino que iluminaba. El amanecer en Barquisimeto tenía un color que no podía describir. Un mezcla de naranja y gris que parecía pintada con los dedos. Estaba sentada en el escalón del taller de Teresa, con una taza de café aguado en las manos, mirando la avenida Venezuela despertar.
Los carros ya empezaban a pitar. Los vendedores de arepas encendían sus planchas, y un perro callejero cruzaba la calle con la calma de quien conoce cada esquina. Mi tapiz, el del río y la niña, seguía colgado en la pared del taller, pero ahora lo veía diferente. No era solo mi historia, sino un puente hacia otros. La figura de la mujer con alas rotas, mi segundo trabajo, estaba guardada en una caja, lista para viajar a otra exposición, esta vez en Maracaibo. Mi nombre, Lucía Méndez, iría con ella. Habían pasado 2 semanas desde la exposición en Caracas. La imagen de Clara, con los ojos húmedos frente a mi tapiz, seguía flotando en mi mente, pero ya no pesaba tanto. Su carta, la que guardaba en mi bolsillo junto a la libreta de Rubén, era solo papel ahora, un eco de una voz que ya no me definía. Mi brazo derecho estaba casi curado, con solo una leve molestia cuando cargaba algo pesado. Pero mis manos, esas seguían tejiendo, no solo tela, sino algo más grande, una vida que era mía. Esa mañana, Teresa estaba dentro, enseñando a un grupo nuevo de tejedores, 3 mujeres y un adolescente que apenas hablaba, pero trabajaba con una concentración feroz. El taller se había convertido en un lugar donde las historias se cruzaban, donde los hilos no solo formaban tapices, sino lazos. Yo ya no era solo una aprendiz. Teresa me había dado una mesa propia en el taller, un espacio que sentía como un hogar. No era perfecto, pero era real. Rubén llegó al mediodía, con su bolsa de papel que nunca faltaba. Esta vez traía una botella de jugo de parchita y 2 panes de yuca que olían a horno recién encendido. Nos sentamos en el escalón, como siempre, y el aire traía el aroma de la lluvia que se acercaba. ¿Ya decidiste qué vas a tejer ahora?, preguntó Rubén, partiendo un pan de yuca por la mitad. Sonreí, mirando la avenida, donde una mujer vendía flores con un pregón que sonaba como una canción. No estoy segura, dije. Tal vez un cielo. Uno grande, con nubes que no se rompen, solo se mueven. Rubén asintió, con esa calma suya que parecía sostener el mundo. Un cielo suena bien, pero no te olvides de ponerle algo de ti, siempre un pedazo de ti. Sus palabras me llevaron a mi padre, a sus historias sobre los llanos, donde el cielo era tan grande que parecía tragarse el mundo. Tú eres como ese cielo, Lucía, me decía. No dejes que nadie lo cubra. Por primera vez, sentía que lo estaba cumpliendo. Esa tarde, mientras trabajaba en un boceto para mi nuevo tapiz, un cielo azul con hilos blancos que parecían nubes en movimiento, la campanilla del taller sonó. Era Daniela. No la había visto desde su visita inesperada, cuando vino con los ojos rojos y la mochila gastada. Ahora estaba diferente. Su cabello estaba recogido en una trenza ordenada y llevaba una franela limpia, aunque sus zapatillas seguían gastadas. Sus ojos, sin embargo, tenían esa misma sombra, esa mezcla de miedo y esperanza que reconocí de mí misma. Lucía, dijo, quedándose en la entrada, como si pidiera permiso para existir. No vine a molestar. Solo quería hablar. Asentí, dejando la aguja en la mesa. Teresa, que estaba ayudando a una tejedora en el fondo, me miró y asintió también, dándome espacio. Señalé una silla cerca de mi mesa, y Daniela se sentó, sus manos apretando el borde de la mochila. No sé cómo decir esto, empezó mirando el suelo. Lo que te hicieron, lo que mamá y papá hicieron, estuvo mal. Yo no ayudé. Me reí, y no debí. Lo siento. Sus palabras eran torpes, pero sinceras, como si las hubiera ensayado 1000 veces, pero aún no supiera cómo soltarlas. Sentí un nudo en el pecho, no de rabia, sino de algo más suave, más complicado. Daniela no era Clara, ni Nelson. Era una niña atrapada en la misma casa que yo, viendo el mundo a través de sus reglas. No espero que me perdones, continuó, su voz temblando. Pero vi tu tapiz en la plaza. Y leí lo que escribiste en internet. Me hizo pensar en cómo te traté, en cómo no dije nada. Respiré hondo, mirando el boceto del cielo en mi mesa.
Los hilos blancos parecían moverse, como si el viento los llevara. No sé si puedo perdonarte todavía, dije, mi voz calma pero honesta. Pero te escucho, y eso ya es algo. Daniela asintió, un movimiento pequeño, como si temiera romper el momento. Sacó algo de su mochila, un pedazo de tela, pequeño, con un dibujo torpe de un pájaro hecho con hilos verdes y amarillos. Empecé a tejer, dijo, casi en un susurro. No es como lo tuyo, pero pensé que tal vez podía aprender. Lo tomé, sintiendo la textura áspera de la tela, los nudos desiguales. No era perfecto, pero era un comienzo, igual que el mío. Sigue tejiendo, dije, devolviéndoselo. No para mí ni para ellos, para ti. Ella sonrió, apenas, y guardó el pájaro en su mochila. Antes de irse, me miró por primera vez a los ojos. Eres fuerte, Lucía, más de lo que mamá decía. No respondí, pero sus palabras se quedaron conmigo, como un hilo nuevo que no sabía dónde encajaría aún. Cuando Daniela salió, el taller volvió a su ritmo, el murmullo de las agujas y las voces suaves de los tejedores llenando el aire. Teresa se acercó, mirando el boceto del cielo. «Ese cielo va a ser algo especial», dijo, con una sonrisa que era más orgullo que palabras. «Espero que sí», respondí, tomando la aguja de nuevo. «Quiero que sea grande». Esa noche, en el refugio, abrí la libreta de Rubén por última vez. Escribí. Hoy no perdoné, pero escuché. Hoy no terminé mi cielo, pero empecé a tejerlo. Hoy soy Lucía, y eso es suficiente. Cerré la libreta y la dejé en el catre, junto al cuadrado de tela de mi primer día en el taller. Afuera, la ciudad seguía su curso, un río de luces y ruidos que no se detenía. Y yo, por primera vez, sentía que podía correr con él, no como una sombra, sino como un cielo que se tejía a sí mismo.